El llamado a la libertad. Así es, hemos llegado al capítulo 13 de nuestro estudio de la Biblia a través del Evangelio de Lucas, ¿no? En esta serie y en esta parte final de la vida de Jesús yendo hacia la crucifixión, su muerte en la cruz. Estamos hablando de su destino a Jerusalén, ¿no? A Jerusalén. Y el título de hoy día, pues tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas capítulo 13, los versículos del 10 al 21, vamos a encontrar una historia en la que Jesucristo entra a conversar, a enseñar, ¿no? Vamos a ver a Jesucristo en modo maestro, ¿no? Modo maestro. Luego lo vamos a ver a Jesucristo en modo sanador, sí. Y luego lo vamos a ver en modo reprensión, ¿no? Contra aquel que se levanta contra el que busca la salvación y la vida eterna. Así que tenemos a Jesucristo en varias facetas, ¿no? Y Él se sabe comportar a la altura de cada una de ellas, ¿no? De estas facetas que le toca vivir antes de entrar, pues, a la crucifixión. Y en esta escena entra una mujer, Él la sana, y el líder de ese lugar, que es la sinagoga, reprende a todos diciéndoles que está mal lo que ha hecho Jesús. Y Jesús le va a decir: usted es un hipócrita, señor. Jesús es tremendo, ¿no? Eres un hipócrita, tú también haces algo parecido y a mí me vienes a acusar porque he liberado a alguien de su enfermedad. Debería alegrarte, ¿no? Y Jesús termina con dos parábolas, pequeñísimas, cortísimas, para enfatizar algo. ¿Qué cosa? El reino de Dios. El objetivo de Jesús es que entendamos el reino del Señor, el reino de Dios. Así que yo quisiera que estés atento porque de eso se trata hoy día, el estudio, la lectura que vamos a tener juntos. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos al contexto siempre que nos es importantísimo, ¿no? El contexto en el cual estamos estudiando la palabra de Dios. Ok, en el contexto de las escrituras. ¿Qué sucede? Jesús estaba en Galilea y va a descender a lo que nosotros conocemos como lo que es Jerusalén, a sus alrededores, y se queda en Betania. En Betania lo que él resulta tener es unas amistades muy cercanas, que es Marta y María, y ellas pues lo alojan. Creemos que Jesús está alrededor de Jerusalén esperando la fiesta textual de la fiesta de la Pascua, ¿correcto? Mientras que se queda alrededor de Jerusalén en los pueblitos, enseñando, predicando, sanando gente, no deja de hacerlo. Y entre estas cosas encontramos varios discursos de Jesús cuando él está haciendo su deber, enseñando, liberando a las personas de sus ataduras. Por ejemplo, él habla de cómo vencer la hipocresía y que la mejor forma es a través de la cruz en Jesucristo. Y luego te dice que es importante que tus ojos estén en el lugar correcto, que no estén pues en las avaricias y en los afanes de esta vida. Ojo, que esto lo va a decir siempre en el contexto de que él va a regresar a reinar a esta tierra. Su retorno es inminente y él ya viene a reinar. Así que él dice: si yo ya vengo, yo quiero que evalúes tu corazón para saber dónde está tu fruto. Pero cuando venga, yo espero que tú estés dando fruto. Y si no da fruto, entonces tendré que cortar. Tendré que cortar. ¿No? Este capítulo 13 empezó con la exhortación de Jesús al arrepentimiento. Es el punto crucial de ello. Y esto debido a las noticias de una masacre que sucedió en otro lado, una cosa terrible por Pilato, y entonces todo el mundo cree pues que esos son muy pecadores, y Jesús va a decirles a ellos: miren, no importa cómo viviste, lo importante, o cómo moriste, lo importante es si te arrepentiste. Ese es el punto crucial de también nuestras vidas, ¿no? Así que estas personas murieron de manera fatal, y Jesús le dice: no solo ellos, sino otros acá en Jerusalén también murieron de manera terrible. Aún así, Jesús le va a decir: no importa si mueres trágicamente o mueres naturalmente. Si no te arrepientes, entonces vas a perecer. No tiene ninguna diferencia para la eternidad eso. Lo importante es que tú cambies el giro de tu vida y decidas venir al Señor. Y lo mismo sucede en tu forma de vida. No importa si te crees la mejor persona o de repente vives como la peor persona. Y de la misma manera, si mueres sin arrepentirte, aún siendo bueno, ¿no? Aún siendo bueno, también estás en problemas. Vas a la condenación eterna.
¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Así que la idea es que vivas arrepentido al pie de la cruz y que cuando mueras, mueras en la misma circunstancia, como arrepentido, porque si estás arrepentido de tus pecados, vivirás para siempre, vivirás eternamente. Y le da una parábola referente a este tema, Jesús, y le dice que Dios es el dueño de una viña, ¿no? Que es como el planeta Tierra, es su creación, todos pertenecemos a la viña del Señor de una u otra manera, y dentro de esta viña existe un árbol. Este árbol es una higuera dentro de esta viña, es algo especial dentro de su viña, y esta higuera es nada más ni nada menos que su nación, la nación de Israel. Y Jesús es el viñador. Y entonces el dueño de la viña viene a la higuera y la higuera no da fruto. Entonces el dueño de la higuera le dice al viñador, que es Jesús, córtala porque no da fruto y para eso fue creada. No tiene necesidad de que nos absorba más tierra de la viña y entonces tenga que alimentar menos a otros. Y Jesús le dice, no, por favor, déjalo este año aún para ver si yo la abono y la cuido y entonces a ver si da fruto. Y si no, pues ya la cortarás. Terrible porque ese tercer año, algunos creen que es el tercer año del ministerio de Jesús, que insistió en hablarle a la nación de Israel y no quisieron escuchar y literalmente fue cortada. 2000 años después, por la profecía, ha sido restaurada para el retorno de Cristo, pero Israel fue cortado de entre las naciones, literalmente. Ya saben ustedes, en el año 70, ¿no? Con la invasión del emperador romano, Israel pues es prácticamente esparcida por las naciones. Y la exhortación es para nosotros también. Dios nos ha puesto en su viña y quiere que demos fruto y te ha creado con dones, talentos para que lo hagas. Y si no lo haces, si no das fruto, serás cortado. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de tu vida? Dos palabras importantes que rescatamos en nuestro último estudio. 1, arrepentimiento y 2, hazlo hoy. Sí, es importante que te arrepientas ya, pero pronto, de una vez. Habiendo dicho esto, y en este contexto, Jesús es que va a entrar al capítulo 13, versículo 10, en una sinagoga, ¿verdad? Sigue enseñando y dentro de esta sinagoga vamos a encontrar pues a esta mujer, vamos a encontrar al jefe de la sinagoga y al resto de la multitud que lo está viendo. Así que vamos a ver la primera sección del versículo 10 al versículo 17, que es la historia completa, ¿no? Una mujer con un espíritu de enfermedad. Y como les dije, vamos a ver a Jesús en diferentes facetas, dentro de una misma habitación, ¿ok? Y lo primero que lo vamos a ver es en modo maestro. Jesús en modo maestro. Sí. Dice el versículo 10, ¿no? El versículo 10 nos comenta de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Bueno, este versículo es corto, pero tiene muchos detalles. Primero, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Así que Jesús no solo sanaba, ministraba, ayunaba, levantaba a sus líderes, lo que él hacía era enseñar. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahora, enseñando la escritura para que tú la puedas tener para ti. Jesús no dejaba de enseñar, siempre buscaba que enseñar. ¿Dónde estaba enseñando Jesús? Esta vez no lo hacía en las aldeas, en las plazuelas, en los parques, junto al río. No, entró a la sinagoga. Esto es muy interesante porque a pesar de que muchos dicen, no, Jesús era un revolucionario, fue en contra del sistema, pues para nada, yo lo que veo es que Jesús fue en contra de la religiosidad, en contra del abuso, pero nunca en contra de lo establecido por Dios. Y Dios estableció a la nación de Israel que se congregaran, ¿no? Que fueran al templo. Después se crearon las sinagogas, pequeños templitos, por decirlo de la otra forma, ¿no? Una sinagoga es el equivalente a la iglesia para nosotros. La sinagoga es para los judíos. Entonces, en este lugar había un líder o varios líderes y ellos eran los encargados de leer las escrituras y enseñar a los hombres y a las mujeres que estaban alrededor. Correcto. Ahora, también existía esto, había tanta confianza y habían niños que habían crecido, habían hecho su bar mitzvah, habían hecho sus exámenes y estaban preparados. Entonces, estos líderes ponían a estos pequeños ya cuando eran hombres y les permitían leer las escrituras. ¿Recuerdas cuando Jesús empezó su ministerio?
fue a Nazaret y le pidieron que leyera las escrituras y él leyó Isaías. De la misma manera, se les permitía a los hombres, no líderes de la sinagoga, que leyeran las escrituras y dieran una pequeña aplicación o una enseñanza. Ojo, bajo la supervisión del del líder de la sinagoga. En este caso, tenemos a Jesús que había sido invitado a leerla y a enseñarla. Así que tenemos a Jesús cumpliendo la ley, cumpliendo a favor suyo la ley. Jesús cumplió toda la ley, no dejó nada de la ley sin cumplir. Esto es excelente. Y una de ellas era congregarse. Qué fabuloso que Dios quiera que pronto podamos tener un local o un lugar donde congregarnos los días domingos con todas las disposiciones, ¿verdad?, sanitarias, y poder juntarnos otra vez. Hoy día hemos disfrutado el tiempo en vivo que hemos tenido en el Mirador de Barranco, un pequeño auditorio natural allí, y está hasta más cálido porque ya estamos en primavera, y fue fabuloso poder cantar al Señor ahí en medio de todos, en medio de la calle, ¿verdad? Pero con vista al mar, con la bajada a los baños a un lado, que es la bajada a la playa aquí en Barranco, Perú, ¿verdad? Y unos matorrales al otro lado. Fabuloso, fue precioso estar allí. Yo creo que todo creyente anhela estar con sus hermanos. Y la nación judía tiene que estar unida. Las sinagogas es una pequeña extensión entonces fuera de Jerusalén y dentro de Jerusalén y sus alrededores para que los judíos tengan un lugar pequeño donde crecer. Otro detalle es que era día de reposo. La Reina Valera lo ha traducido día de reposo, pero todos ustedes ya saben que significa sábado o también significa Shabbat. El Shabbat o sábado es el día establecido por Dios para la nación de Israel para que reposara y descansara. Esto empezaba los días viernes 6 de la tarde y acababa el sábado 6 de la tarde. 24 horas de 6 a 6 tenía que reposar. Vamos a hablar más de este detalle a continuación cuando el líder de la sinagoga tenga una expresión interesante. Pero aquí encontramos tres cosas. Enseñaba, se congregaba y era sábado. Cumplidor total de las escrituras Jesús. ¿Ah? Nosotros tenemos que cumplir también con lo que Dios nos demanda. Si Dios te ha dado el don de maestro, ejercítalo, hermano. Si Dios te ha dado un don, ponlo por obra. Necesitamos tus dones. Te ha dado don de alabanza, don de ministrar, don de misericordia, de consolación, ¿verdad? De ayuda, de provisión. Hermano, cuál haya sido el don que Dios te ha dado, ejercítalo porque necesitamos que tu don fluya junto con los demás hermanos. Congreguémonos, por ahora la mayoría estamos acá en la transmisión en vivo, pero Dios quiera que pronto podamos hacerlo también presencialmente todos. Y para nosotros el equivalente al sábado, hemos escogido como iglesia un día de la semana que es el domingo que Jesucristo resucitó entre los muertos y la iglesia adora a Jesucristo, ¿no? El Señor. Por lo tanto, nosotros buscamos que separar el domingo para Dios. Veamos la siguiente escena. En la siguiente escena vamos a encontrar a una mujer. Esta mujer tiene una opresión por el diablo, ¿verdad? Una opresión por el líder de las tinieblas. Verso 11 y leo, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos acá cuatro cosas que pasaba esta mujer. 18 años, ¿no? 18 años enferma. ¡Wow! Esto es terrible, ¿no? Y 18 años nos puede hablar a nosotros de estar tristes, de estar acongojados, cansados, ya decepcionados, ¿no? Es decir, ¿alguna vez has estado enfermo una semana? ¿Alguna vez has estado enfermo un mes? Algunos hemos tenido que estar metidos en nuestra casa un año y ha sido realmente desastroso y terrible. Ahora auméntale a eso 18 años. Así que lo primero que encontramos es que ella está enferma por 18 años. Lo segundo que encontramos es que era una enfermedad producida por un espíritu. De acá tenemos que resaltar algo, que esta enfermedad es la misma palabra que utiliza Pablo cuando él dice que tiene un aguijón de la carne. Esta enfermedad no era producto de algo natural. Para decirlo más claro, la enfermedad puede venir de dos lados, ¿de acuerdo? Dos lados.
El primer lado por donde podría venir la enfermedad, estamos en el versículo 11, ¿correcto? Sería porque pues, a ver, un segundo, por favor. El versículo 11, sí, aquí estamos. Podría ser porque simplemente el hombre cayó y al caer, dice la palabra de Dios que la tierra fue maldita por causa del hombre y el hombre moriría. Así que cuando el hombre peca, entra en una degradación, ¿no? En una involución, ¿no? No entra en una evolución, sino en una involución. A diferencia de lo que la ciencia nos quiere hacer creer. Los seres humanos cada vez tenemos generación tras generación, por más vitamina, fruta, materia que nos pongamos, cada generación está más dañada, ¿no? Por eso es que antes podían vivir más años y ahora vivimos menos años. Ojo, que estoy haciendo la diferencia desde que fuimos creados, ¿de acuerdo? Porque, pues, si vemos que cuando era la Segunda Guerra Mundial, la gente no llegaba a 50, a 60 años y eran ancianos, ¿no? Ahora vivimos un poquito más de años, pero si lo pones en la línea desde la creación, vivimos menos cantidad de años. Cada vez estamos más enfermos. ¿Por qué? Porque hay más enfermedades, como la pandemia que nos circunda a nosotros. Así que, producto de la caída del hombre, entra la enfermedad al mundo, entra la enfermedad dañina al ser humano. Por otro lado, sabemos que el diablo, que es el que quiso ser igual a Dios y fue descielado, digo yo, fue sacado, echado del cielo, con la tercera parte de ángeles, uno de tres, ¿no? Dios se quedó con 2 ángeles de 3 y el diablo se llevó 1 de 3, recuérdalo, más son los que están con nosotros que los que están con el diablo. 2 de 3. Y el diablo cayó con la tercera parte, 1 de 3, a la tierra, y entonces en la tierra él quiere destruir al hombre y él produce opresión. Ok, subráyalo, apúntalo, opresión. Él quiere oprimir al hombre, subyugar al hombre, y la única forma que tiene para hacerlo es de manera espiritual. Entonces él logra, si yo abro puertas al diablo, si yo hago la cartomancia, brujería, hechicería, horóscopos, todo lo que tenga que ver con la magia y este tipo de cosas, abres puertas, la ouija, qué sé yo, entonces estás permitiendo que el diablo tome control de tu vida. Qué terrible, hermano, yo no te lo pido, yo no pido que te pase estas cosas. Yo ruego al Señor que cortes con todas esas cosas, que no permitas que el diablo tome control de tu vida y te oprima. Nosotros, los hijos de Dios, ojo, no creemos que los creyentes pueden ser endemoniados. Un hijo de Dios que ha abierto las puertas al Espíritu Santo y el Espíritu mora en el creyente, no puede ser endemoniado, porque o Dios está en ti o no está. Una de dos, hermano. Si está en ti, Dios no trabaja pues en espacios compartidos. Él no alquila medio cuarto y lo comparte con el diablo para vivir en ti. No, no. El Dios es absoluto. Nuestro Dios es total. Y Él, si entra a tu corazón, echa fuera al diablo. Por eso es que cuando tú lees la palabra de Dios y te has entregado al Señor, el diablo sale corriendo. Si tú pasas tu vida estudiando, meditando las Escrituras y buscas al Señor de todo corazón, entonces el diablo no puede habitar en ti. Tiene que salir. No puede. O es la luz o las tinieblas. Una de dos. No pueden habitar los dos juntos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y ya estás con el Señor dentro, pero comienzas a abrir puertas en tu vida, el diablo no te va a poseer, pero sí te puede oprimir, que es diferente. Y si tú aún no has recibido a Cristo y estás abriendo puertas a la brujería y a esas cosas, déjame decirte que el diablo te puede llevar a la postración a mediano o largo plazo. Entre comillas, ahora te beneficias porque te da lo que pides, ¿no? Yo quiero esto, 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 y el diablo te pide tu alma. Nada más. Por la eternidad. Sí, eso es por la eternidad. No es porque, bueno, unos añitos le voy a vender mi alma al diablo, como quien se la alquilo, y después me la regresa. Él, si tú le das algo al diablo, el diablo no se va a quedar tranquilo, va a tomar más de tu vida. Más de tu vida. Y en esta gráfica tenemos nosotros a esta pobre mujer que estaba oprimida por el diablo. Lo primero que vimos es que era 18 años, lo segundo que vimos es que ella se encontraba oprimida, lo tercero que vimos es que ella andaba literalmente encorvada, ¿no? Encorvada, doblada
por esta opresión, ¿no? Por esta opresión. Y finalmente vemos que no podía hacer nada. Es decir, ella había dicho, yo voy a vivir así. Yo voy a vivir así el resto de mi vida. Ahora, algo que tenemos que rescatar es, si te das cuenta, es dónde está ella. ¿Dónde se encuentra esta mujer? ¿En qué lugar está? Porque yo busco pretextos para decir que esta mujer es mejor que esté en su casa, ¿no? Descansando y que pida a la sinagoga, pues que oren por ella, ¿no? Sería lo más lógico. Pobrecita, está enferma, está hasta con dolor posiblemente. Y no es bueno que esté en un lugar donde hay mucha gente y más si está Jesús y la van a apretar. Entonces, no, que se quede en casa, por favor, y déjenla tranquila, no la presionen, no le digan nada. Más bien hay que ayudarla. Pero ¿qué hace esta mujer? Esta mujer va a la sinagoga el día sábado porque le correspondía hacer eso. Y no era la mejor circunstancia. Ella tendría el pretexto ideal para no ir a la sinagoga. Y así también nosotros tenemos los pretextos ideales, ¿ok? Para no hacer la voluntad de Dios. Dios te pide que leas la palabra, te pide que ores, te pide que ayunes, te pide que te congregues, te pide que prediques la palabra, pero tenemos pretextos ideales. Estoy enfermo, estoy cansado, no tengo tiempo, mira que después lo hago. Vamos a congregar los días tales. Y sí puedes, pero no quieres. Tienes el pretexto. No, es que ya ordené mis horarios los domingos, como hace más de un año que no nos congregamos, ya los domingos hago esto con mi familia, entonces yo no puedo ir. Tienes el pretexto ideal y ¿quién te va a decir que no? Pues hermano, tu familia es importante, ¿no? Tu trabajo es importante. Pero mira esta mujer que tendría los pretextos ideales para no congregar y congregaba. Creo que es tiempo de despertar, ¿no? Creo que es tiempo de reactivarnos otra vez en nuestra fe y venir al Señor nuevamente y activar nuestra fe. Dejemos de estar tibios, dejemos de estar lánguidos espirituales, oprimidos por el sistema, apesadumbrados por la incertidumbre de lo que sucederá o sucede a nuestro alrededor. Hermano, despertemos y busquemos a Dios. No importa si estás encorvado, no importa si estás oprimido, hoy día puede ser un día de liberación, un día total de liberación. Así que Jesús va a hacer algo con relación a esta mujer. ¿Qué cosa hará Jesús? Ahora vamos a ver que Jesús cambia de modo. Estaba de modo maestro, ahora va a pasar a modo sanador. Versículo 12 y 13, primera parte. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. 4 cosas que hizo Jesús. 4 cosas que hizo ella buscando a Dios. O sea, ella estaba buscando, según su religión y su entorno, a Dios, aún a pesar de sus limitaciones. Ahora Jesús va a hacer 4 cosas también por ella. Vamos a ver por partes. Dice que primero la vio. Eso es lo que dice acá. La vio. Y la pregunta sería, ¿cómo ve Jesús a la humanidad? La respuesta es muy simple. Jesús ve a la humanidad total, ¿no? Siempre con compasión. Dice Juan 3:16, que es conocido como el versículo central de la Biblia, porque de tal manera amó Dios. Y tú complétalo, por favor. ¿A quién? ¿Verdad que no dice a los buenos y arrepentidos? Porque de tal manera amó Dios a los que son espirituales y ayunan y oran y leen la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo en su plenitud, buenos y malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios ama a la humanidad a pesar de que somos terriblemente pecadores, insolentes, groseros. Qué sé yo, hermano, la lista es grande. Pero Él es bueno, santo, glorioso, poderoso, excelso, maravilloso, ¿no? Encumbrado, brillante de luz, ¿no? Sin acceso a las tinieblas, y podemos seguir. Dale, dale, dale. Él es todo eso y más. Él mira hacia abajo y podría decir, me cansó la tierra, Marco me cansó, despidámonos, Marco, chao, ya me cansé de tu pecado, de que siempre caes en lo mismo. No, pues, ¿hasta cuándo, Marco? No, vamos a acabar con esto, saquemos a Marco del cuadro y saquemos a la humanidad por último porque todos fallan. Dios tendría el derecho de hacer algo así,
porque es santo. Él sí podría ser eso porque es eso, puro. Sin embargo, Él es un Dios de compasión. Si tú te vas al libro de Mateo 9:35 al 36, dice que Jesús recorría todas las aldeas, ¿no? Iba por todos los lugares enseñando, como ahora en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, como va a enfatizar ahora el evangelio del reino, y sanaba enfermedades y toda dolencia. Y dice que él se paraba a ver a la gente, dice, y veía las multitudes y tenía algo, Jesús. ¿Sabes qué tenía? Eso que acabamos de decir, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tú y yo necesitamos al príncipe de los pastores en nuestras vidas. Así que Jesús la ve y la ve a ella como el sinónimo de toda la multitud que necesita compasión, y Jesús te está mirando hoy a ti y te está mirando también igualmente. No importa qué te está oprimiendo, no importa qué pecado has cometido, no importa hasta dónde has llegado, no importa incluso si siendo creyente has fallado, el Señor hoy día te está viendo con compasión. Ese es el sentir de Dios por ti, compasión. Lo segundo que hace es la llama. Ella, entre toda la gente que estaba allí, ok, recuerda que están cerca de la fiesta de Jerusalén y literalmente a Jesús lo seguía una multitud. Ahora, esto es una sinagoga, se podría decir que es una casa preparada, una capilla, y la multitud no podría entrar ahí, así que ese lugar estaba lleno de gente, así, ¿no? Atestada de gente. Pero ninguno de ellos se acercaba a Jesús, y a ninguno más llamó Jesús, sino solamente a esta mujer. Nadie más fue invitado. Así que la verdad es que solamente podemos ir a Jesús si somos invitados por Él. Dice que nadie buscó a Dios primero, sino que Dios se ha acercado al hombre. Dios ha enviado a su Hijo a este mundo a acercarse a ti hoy día, y Él también te está llamando y espera que vengas, no importa si estás quebrado. Hoy día es un buen día para recibir el mensaje y el llamado de Dios. Hay un llamado de Dios por los pecadores. El que es santo y glorioso, que tiene compasión, está llamándote a ti y me está llamando a mí. Nosotros no podemos ir primero a Jesús si primero Él no está tocándonos y llamándonos. Así que esto habla del llamado, ¿no? Y la respuesta que tenemos ante Jesús, ¿no? Debería decir, sí, Señor, allí voy, con mi pecado, con mi carga, con mi mochila pesada sobre mis hombros. Él dice, aquí estoy para ti, pero tú tienes que venir a Jesucristo tal y como estás hoy día. No esperes cambiar o dejar algunos trucos viejos por allí, así cuando sea santo voy. No, no. Arrepentido en actitud, sí. Ven hoy día arrepentido genuinamente ante la cruz de Jesucristo, dispuesto a dejar todos tus pecados. Eso es suficiente, hermano. Eso es suficiente. El Señor se va a encargar de darte el poder, la sabiduría, las habilidades para dejar tus cargas y pecados y frustraciones. Pero puede ser demasiado tarde si estás esperando un día ser lo suficientemente digno para venir a Dios. Tú y yo, que estamos chuecos, encorvados, tenemos todavía solución. ¿Cuál fue la primera? Que Dios te vio. La segunda, que te llamó. ¿Y cuál es la tercera? Que dijo Jesús, eres libre de tu enfermedad. El propósito del ministerio de Jesús, nosotros lo leímos en el capítulo 4 de este Evangelio, versículo 17 en adelante. ¿Te acuerdas cuando él fue rechazado en Nazaret? ¿No? Cuando abrió el libro de Isaías, ¿no? Y lo leyó delante de todos ellos, y él dijo cuál era su función en esta tierra mientras que estaba viviendo esos 3 años de ministerio hasta que llegase a la cruz. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido para, ¿recuerdas? Dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio, ¿no? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a esta mujer que está oprimida, ¿sí? Y predicar el año agradable del Señor.
Dios vendrá un día con juicio sobre esta tierra a pedirle cuentas a la humanidad por lo que ha hecho. Espero que nos encuentre preparados. Amén. Pero este tiempo de la gracia es tiempo agradable para venir a Dios. No es tiempo de juicio, es tiempo de gracia. Ven con tu mochila, ven con tu carga, ven con tu dolor, con tu enfermedad, ven con tu frustración, con tus temores. Hoy día ven al Señor porque Él te ha visto, te está llamando y quiere liberarte. Y lo último que hace Jesús, que es el cuarto punto que está en el versículo 13, la primera parte, es que puso manos sobre ella, pero ya no era necesario, ¿no? Él dijo, y así como Jesús dijo en otra ocasión, yo recuerdo al centurión, ¿te acuerdas? Él vino y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Y él le dijo, vamos. Y no es necesario, Señor. Yo también soy un hombre, un soldado. Y yo le digo a este muchachito al cabo, ven. ¿Y él qué hace? Viene. Yo solo le digo y él me obedece. Al otro le digo, anda y hazme este encargo. Y él va porque yo le digo esto. Así que yo sé que tú tienes poder sobre el universo, sobre el tema espiritual, sobre los demonios. Y en este caso era un demonio que la estaba oprimiendo, ¿no? Así que bastaba con la palabra de Jesús y ese demonio que tenía oprimida, doblada a esta mujer, tendría que huir, salir volando en las palabras de Jesús. Eso es. Y Jesús dijo, ok, que sea hecho conforme a tu fe, le dijo al centurión. Y él fue corriendo y preguntó y vio a su siervo que estaba sano y preguntó, ¿a qué hora fue? Y coincidió la hora y dijo, sí, fue cuando Jesús dijo esa palabra. Así que basta con tu palabra, Señor, sánanos, basta con tu palabra, sana a mis hermanos y hermanas que están conectados ahora, no importa la enfermedad que tengan, Señor, has enviado tus dones de sanidades y tú quieres que seamos sanados por ti. Gracias, Señor, por tus sanidades que tenemos ahora en el nombre de Jesús. Creemos esto, Señor. Aún así, Jesús hace un cuarto punto. ¿Cuál es? Puso manos. Él pudo solamente decirla, pero ¿qué hizo? Además, la tocó. Nos habla aquí de la cercanía que Dios quiere tener con el desvalido, con el afligido, con el adolorido. Dios quiere tocar nuestras vidas. No importa si estás con lepra espiritual, si estás enfermo, necesitado, angustiado, endeudado. Dios quiere tocarnos hoy día. Dios no está lejos de nuestra desgracia. Dios no está lejos de tu desgracia, sino que se ha hecho cercano. Él está disponible hoy día para ti. Conclusión. ¿Será sanada o no será sanada? ¿Qué crees? ¿Ella será librada de la opresión? ¿Te parece que sí? ¿Te parece que de repente sucederá después? ¿Qué crees? Pues nada, veamos lo que sucede en el versículo 13, siguiente parte, la respuesta de la mujer. Y ella se enderezó. ¡Ah! Imagínate, estás toda tu vida chueca, ¿no? Chueca, y viene el Señor, te sana y ¡bum! Te pones erguida, erguido. Sanidad total. El demonio de la opresión de su vida se fue. Y lo segundo que hizo ella es glorificó a Dios. ¡Wow! Si te das cuenta, este versículo es interesantísimo porque al ser sanada, ella alaba. Pregunto, y yo sé que me vas a decir, pero obvio, Marco, obvio, ¿no? La respuesta. ¿Ella glorificó a Dios antes o después de ser sanada? Después, ¿verdad? Y es que es como Dios se acerca al hombre. Dios primero nos llama, nos sana, nos toca, nos busca, nos cuida, nos preserva, nos da aliento para respirar, comida para alimentarnos, techo para vivir, salud, fortaleza por último para seguir adelante. ¿Sabías que Dios hace todo eso por ti? Deberíamos hacer algo entonces. Alabar a Dios. Para ella fue portentoso, para ella fue mágico, para ella fue, bueno, mágico en el sentido de que fue extraño, ¿no? Dice, wow, qué bonito. Estar encorvada después de 18 años. Pero a veces Dios nos quiere sacar de estar encorvados espiritualmente y nos libera.
y ya no tienes esas ataduras que tenías antes. De repente ya no lloras como llorabas antes. De repente tu cuenta no está llena en el banco, pero tienes que comer y tienes que compartir. De repente no eres tan sano como un muchacho joven, pero estás fuerte, caminas, todavía tienes vigor. Amigo, deberíamos, tú y yo, amiga, deberíamos tú y yo alabar a Dios, alabar al Señor. No es lo que yo le doy a Dios para que Dios haga algo por mí. Yo no puedo entrar en trueques con Dios. Ah, me ha visitado mi canina acá hoy día. Hola, mamita, tranquila. Perdón, mi perrita me ha visitado. Está contenta. No es lo que yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí algo. Dios no funciona así. Siempre Dios está dando primero. Siempre Dios es alguien que está buscando que dar. Por ejemplo, en Lucas 4:15 yo encuentro que Jesús estaba, cuando principia su ministerio, dice que él enseñaba, él estaba ¿qué? Haciendo, dando, él estaba, y hasta el desgaste, ¿ah? Enseñaba, enseñaba, enseñaba. Como acá en este ministerio, creo que nos estamos desgastando enseñando casi todos los días, te llega información de prédicas, enseñanzas, disfrútala, compártela, hermano, compártela con otras personas que a veces no tienen palabra o estudio, otros hermanos se están preparando y también están enseñando, y oren para que pronto tengamos una mini conferencia en 4 semanas con hermanos que estén compartiendo los domingos. Sería glorioso, ¿no? Sería chévere. Oren por eso. Y él enseñaba y entonces, ¿no? Dice en la sinagoga de ellos y era glorificado. Jesús era glorificado porque enseñaba. Él da primero. En Lucas 5:25 Jesús sana a un paralítico, ¿no? Él dice que se levanta al instante, tomó su lecho y glorificó a Dios, igual que esta mujer. Primero fue sanado y no solo él, sino que todos los que estaban a su alrededor alabaron a Dios y dijeron, wow, hemos visto cosas maravillosas. Jesús resucita a la viuda de Naín en Lucas 5, ¿te acuerdas cuando lo leímos? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y esto fue antes o después que lo resucitó. Fue después que lo resucitó. Jesús, o sea, no sé si lo estás notando, pero la pregunta de rigor es si todos reconocemos lo que Dios hace en nuestras vidas, sea pequeñito o sea grandioso. ¿Mm? La respuesta lamentablemente es que no todos lo reconocemos. Porque en Lucas capítulo 17, versículo 14 en adelante, que lo vamos a leer en lo sucesivo, Dios quiera que lleguemos allí, él sana a 10 leprosos, ¿no? 9 eran judíos y uno era del pueblo ajeno que tenían guerra, que eran los samaritanos. Los 10 Jesús los sana y le dice que vayan al templo. Ellos se van para decirle al sacerdote lo que había sucedido y solo uno regresa a darle gracias. 9 de 10 no dieron gracias. Jesús los sanó a pesar que ellos no vendrían a glorificarlo. Jesús los sanó y ellos se fueron. Solo regresó y agradeció el samaritano. Y esto es simplemente así. Dios hace muchas cosas por ti porque Él es Dios y te quiere bendecir y lo hace. Podemos respirar, amigo, hermano, ¿no? Que me estás acompañando a través de tu pantalla. Hoy día Dios te está dando vida y tú y yo deberíamos alabarlo simplemente por el hecho de que Él nos da vida. Aún así, Él te sigue dando más cosas. Espero que no seas como los 9 leprosos y más bien que seas como esta mujer ex encorvada. Ya no es encorvada, ¿no? O como los que acabamos de citar en los demás pasajes de Lucas. Glorifica a Dios, alaba a Dios. De repente no tienes lo que has pedido. Bueno, tienes que leer acerca de la oración tal vez, porque a veces pedimos mal, dice, para gastar en nuestros deleites. Por eso es que pedimos y pedimos y no tenemos. Un tips para que tengas todo lo que pides es pide. Ahora te voy a decir cómo. Conforme a este libro. Dice Primera de Juan, que todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él lo hará por ti. ¿Quieres que todas tus oraciones sean respondidas en el sí, en el amén? Lee este libro y pide conforme a este libro. Ahora, hace un rato estábamos leyendo y no sé, me puse a orar por ti.
¿verdad? Pero estoy pidiendo conforme a la palabra y no conforme a lo que yo creo. Es como Dios quiere. Vas leyendo la Biblia y vas orando, vas leyendo y vas a ver que tus oraciones cada vez van a ser más poderosas en Dios, poderosas en Cristo Jesús, en el Señor. Ahora, vamos a ver la respuesta. Ya estamos llegando a la parte final ya de esta sección. Vamos a ver la respuesta del líder en conjunción con los demás hombres antagónicos a Jesús, que iban contra Jesús, que hacían guerra contra Jesús, y también del pueblo que estaba allí. Ok, primero vamos a ver la respuesta del líder de la sinagoga, no del principal de la sinagoga. Si tú eres un hombre que está guiando a la gente a Dios y estás en Jerusalén y ves que esta mujer ha sido sanada, ¿qué dirías? Gloria a Dios, yo la conozco, 18 años, ¿no? La señora, conozco a su familia, a sus hijos, cómo han sufrido, han padecido por esta enfermedad. Jesús, gracias. Yo, por lo menos, estaría contento. Pero veamos qué dice este señor en el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, ya está el pero ahí, ¿no? Enojado, mira la diferencia, ella estaba glorificando. ¿Y él cómo estaba? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. Mira que no se lo dice a él, que estaba ahí. Es como que le quitó protagonismo a Jesús y le dijo a la gente, hey, un momentito, mírenme a mí, mírenme a mí. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, pero no en día de reposo. No, pues, ¿qué pasó con este señor? ¿Qué le sucedió? No entiendo. Esto es terrible. Ah, disculpa. Él estaba enojado. Ella estaba feliz, glorificando a Dios. El jefe de la sinagoga estaba molesto. Dos extremos visuales totalmente. Ella estaba feliz por la obra de Dios en su vida. Y él estaba enojado. ¿Por qué? Porque sanó en sábado. Ahora vamos a ver el detalle. Podemos rescatar dos cosas de este hombre religioso. Dos cosas podemos rescatar. Lo primero es que este hombre religioso que buscaba a Dios no conocía, ¿ok?, el corazón de Dios con relación al afligido. No era compasivo. Dios tenía misericordia, compasión del afligido, pero este señor no. Vengan otro día, hoy día no. Estaba más preocupado por guardar una apariencia religiosa que por el dolor de esta mujer. Segundo, este hombre no conoce el corazón de Dios con relación al Shabbat o al sábado, lo cual tenemos que rescatar, pero tenemos que verlo primero. El afligido, el menesteroso, el atribulado, el dolido, el huérfano, la viuda, el que no tiene para comer, el que está en gran necesidad, Dios siempre vela por ellos. Es más, te dice a ti que de repente me escuchas y todavía tienes algunos chivelines, algunos centavitos guardados extras a tu dinero, que si tú ayudas al pobre, es decir, no le prestas, te voy a prestar y después me devuelves. No, 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 no. Necesitas, voy, te compro, no le des plata, ¿no? Porque a veces se puede pensar mal. Ahora sobre todo, ¿no? Pero ve al mercado y cómprate pues 700, 800, 1000 soles de víveres y llena su despensa, llena su frigider. Dile, el Señor te bendiga, esto es de parte de Dios para ti. Eso haz. Amén. No le des plata, pero sí cubre su necesidad. Cómprale su agua, su luz, ¿no? Págale, perdón, su agua, su luz, su gas. Amén. Es una bendición. Ese afligido va a dar gracias a quién? A Dios. ¿Y quién es glorificado? Dios, porque tú les vas a decir que eso es de parte del Señor. Es más, dice la Biblia que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Entonces, si quieres ser más discreto y que realmente la gloria sea para Dios, a alguien de confianza dile, hermano, he comprado estos víveres, por favor, llévaselo a tal persona. Tócale la puerta y dile que alguien se lo está dando. Puede ser alguien de confianza, obviamente, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios y luego no te digan, tú me dices una vez, dame otra vez, pues, ¿no? Porque puede suceder. A veces tienes, a veces no, pues, ¿no? Entonces, gloria a Dios. ¿La gloria para quién es? Para Él. ¿Quién es exaltado? Dios. Y entonces cuando Dios es exaltado y dice, este hombre que ha hecho que yo sea exaltado, quiere dar, entonces yo le voy a dar más. Y Dios te sigue bendiciendo. Entonces por eso es que dice, cuando tú das al pobre,
no le das al pobre, le estás dando a Dios y Dios no es deudor de nadie. Gloria a Dios, ya lo entendiste, ¿no? Dios te va a bendecir, pues. Ojo, no lo hagas porque Dios te va a bendecir. Hazlo porque el necesitado tiene necesidad, pues ahí está sobredicho. Por eso es que Dios está siempre, ¿no?, llamando a todos a compartir con el necesitado y el afligido porque su corazón está con ellos, su corazón está con ellos. Amén. Ahora, por otro lado, este hombre no conocía el corazón de Dios por el sábado. Acá dice día de reposo, que es la traducción al español de la Reina Valera y en muchas otras versiones, pero lo que está diciendo ahí es Shabbat o sábado. Ok, pero ¿para qué es el día sábado? Mateo capítulo 2, 27, cuando Jesús habla acerca del día de reposo porque sus discípulos recogen espigas y comen el día de reposo, Jesús habla de que Él es el Señor del sábado. Si puedes, busca Marcos 2, 27 al 28. Cuando Él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, dice Jesús, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre es Señor. Yo estoy sobre el día de reposo. ¿Qué significaba el día de reposo? ¿No? El día de reposo es un día que Dios estableció. Él dice que cuando creó todo, reposó el último día para disfrutar su creación. Llévate esa idea cuando Dios le dice a Israel, tú también vas a reposar uno de 7 días. Y yo lo voy a llamar el día de reposo. El día de reposo traducido es Shabbat. ¿Para qué vas a descansar ese día? Vas a descansar para recrearte, ¿no?, con tu familia, reposar, descansar y disfrutar mi presencia. Ese es el corazón de guardar el sábado. Ese es el corazón inicialmente de que el hombre descanse un día para buscar solamente a Dios. ¿Captaste la idea? Bien, entonces no trabajarás y buscarás a Dios. Pero los judíos con el transcurso de los siglos y de los años sacaron buscar a Dios, o sea, no del todo, ¿no? Lo pusieron a un costadito y dejaron la parte es no trabajarás. Mandato de Dios. Dios dice no trabajarás. Por lo tanto, ¿qué significa no trabajar? Y lo llenaron de reglas. En el momento que sudas, estás trabajando, entonces ahí paras. Caminas 20 pasos y sudas, estás trabajando, estás en pecado. No, pues, pero eso comenzaron a reglamentar, hermano. Es terrible. Nadie puede cumplir eso porque qué es trabajo y qué no es trabajo para algunos sí, para otros no. Es terrible, es una carga pesada. Y lo llenaron a la gente de una carga innecesaria. Por eso es que este hombre, como muchos de la época de Jesús, no conocían el corazón de Dios. Sepárame un día para buscarme con tu familia. Deslígate de tu trabajo. Desentiéndete de tu negocio. Yo me voy a encargar de ese día, de proveerte ese día. No te preocupes, tú búscame ese día. Eso es lo que Dios estaba buscando con el sábado. Tú dirás, bueno, ¿y por qué guardamos el domingo? Esto es tema de otro estudio y si quieres busca nuestros videos en YouTube acerca del Shabbat y vas a encontrar, tenemos como 3 videos donde aclaramos toda la idea de por qué guardamos nosotros el domingo. Pero inicialmente, Dios le dice a la nación de Israel como nación suya, a ustedes les demandaré el sábado. Si esa ley se la hubiera dado Jesús a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia, tú y yo estaríamos obligados a guardar el sábado. Pero no hay un solo versículo donde eso exista. El libro de Efesios capítulo 3, que estamos leyendo los días viernes, encontramos que el fundamento y la doctrina nuestra está basada en Jesucristo, que es la piedra angular, y en los apóstoles. Es decir, yo tengo que dejarme guiar por lo que digan los apóstoles y Jesucristo. Lo que ellos digan, yo hago. Y ellos no me piden guardar el sábado. ¿Ellos me piden guardar el domingo? Tampoco. Entonces, ¿qué día debo guardar? La verdad es que la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. En Él es que yo reposo y descanso mi alma y mi corazón. Si yo he logrado descansar en el Señor el sábado, ¿qué día debo guardar? La verdad es que el Señor ya no te pide un día. Él te pide, ¿sabes cuántos días? 7 días de la semana que sean para Él. Él quiere que los 7 días se los entregues, ya no un día, porque ahora tu descanso es el Señor. No, pues Marco, ¿y cuándo trabajo? Veo a mi familia, exacto, ¿cuándo haces todo? Entonces, por eso es que la iglesia guarda un día para celebrar algo, a Dios.
Lo hacía sábado, la iglesia del primer siglo, que era judía, lo hacía el sábado, lo juntó con el Shabbat judío. Pero cuando vino la iglesia que no es judía, o sea, la iglesia gentil a la cual Pablo predicaba, entonces ellos guardaban, aparte del sábado, guardaban el domingo para juntarse para celebrar algo. ¿Sabes qué celebraba la iglesia del primer siglo? Judíos y no judíos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, todos los apóstoles y los líderes de la iglesia del primer siglo guardaban el primer día de la semana para celebrar la resurrección de nuestro glorioso Señor, porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Y si Cristo no resucitó, como dice Pablo, vana es nuestra fe. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos fritos, pescaditos, pero como Él resucitó y la gloria es para Él, entonces nosotros buscamos el domingo, primer día de la semana, para celebrarle. Así que a partir de allí, cuando la iglesia se separa y los que no eran judíos, o sea, los gentiles que no celebraban el Shabbat, buscaban un día para hacerlo, buscaban la celebración de la resurrección de Jesús, que es el domingo. Y entonces allí, ¿qué hacían? Celebraban la resurrección. A partir de allí, la iglesia celebra el domingo. Y por eso es que nosotros usamos el domingo. Lo he resumido de esta manera y espero que haya sido comprensible para todos ustedes. Por eso es que no guardamos el Shabbat, no somos judíos. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque deberíamos guardar por lo menos un día. ¿Y qué día es ese? El día que Jesucristo resucitó. Sin embargo, este judío, que era líder espiritual, no conocía ni el corazón de Dios, ni conocía el corazón de Dios con relación a el día del Shabbat, ni al corazón con relación a los menesterosos. Respuesta de Jesús. Ya pues aquí Jesús está molesto, ¿no? Hemos visto a Jesús en modo maestro, modo sanador, ahora en modo reprensor. ¡Ah! ¿Te molesta, Jesús? Entonces el Señor le respondió y le dijo, con palabras dulces, seguro, no creo, hipócrita. Ustedes desatan a su animalito para llevarlo a tomar agua. Y están trabajando, pues. Va contra sus principios de ley que dicen ustedes del Shabbat. Es decir, Jesús no estaba rompiendo el sábado. Jesús no estaba quebrantando la ley al sanarla, sino que ellos habían puesto sobre la ley sus mandamientos de hombres. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Por eso es que le dice hipócritas, porque ni siquiera ustedes cumplen sus propias leyes. Y leo literalmente, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Hipócritas. Y esta mujer, y la compara, pero no como un animal, sino en el hecho de estar atada, ¿no? Y esta que es hija de Abraham, descendiente de la promesa, ¿no? Que Satanás había atado, como ustedes atan también, ¿no? 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ustedes son tremendos hipócritas. Dicho esto, sucedieron dos cosas. Uno, lo primero que sucede es la reacción de estos hombres religiosos y el segundo es del pueblo. Verso 17. Los adversarios versus el pueblo, ¿no? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, ¿no? Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, de esta manera Jesús va a tomar el control de la sinagoga y va a decir dos pequeñas parábolas. Una y las dos van a hablar del reino de Dios. Una es un grano de mostaza y la otra es la levadura. En ambos casos, el reino de Dios empieza con algo pequeñito, pero acaba con algo que no puede ser controlado y que va a ser visible. Los que empezaron a experimentar solo el reino de Dios ahora con Jesús, luego lo verán de manera gloriosa. Versículo 18 al 19. El grano es pequeño. Dijo, ¿a quién es semejante el reino de Dios o con quién lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Yo he puesto esta foto de fondo aquí porque lo que tú ves comparado con el dedo aquí es exactamente el tamaño del grano de mostaza y dice que es el más pequeño entre todas las semillas de la tierra. No hay grano más pequeño que el grano de mostaza. Y entonces, ¿qué va a suceder con ese grano de mostaza? Versículo 19 termina diciendo Jesús, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Eso es lo que dice que va a suceder. Es decir, de algo pequeñito se convierte en algo grandote. En otra parábola Jesús dice entre la más grande de las hortalizas. ¿Verdad? Es tan grande que incluso es de bendición para que otros puedan habitar allí como las aves del cielo, donde pueden hacer sus propios nidos.
¿Te diste cuenta? De algo tan pequeñito va a ser algo que es inevitable. Si la siembras, va a crecer y va a dar fruto. La segunda tiene que ver entonces con lo que hemos conocido con la levadura. Y todos sabemos qué hace la levadura. Versículo 20 y 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé entonces el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó. Todos conocemos que la levadura es aquella cosa que lo puedes meter dentro de la harina de trigo, y lo que hace esa cosa básicamente es que se pudre, y como se pudre se fermenta, y ¿qué hace? Hace que se hinche. Si tú no pones levadura, el pan es chato, pero si le pones levadura, entonces el pan sale gordito. Ahí está la diferencia. El versículo termina diciendo justamente lo que sucede con esta levadura en el pan. 3 medidas fermentan mucho. El versículo dice, y escondió 3 medidas de harina, como que completo, 3 número completo, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que todo hubo fermentado, es decir, hasta que todo se hinchó, hasta que todo se hizo. De esta manera, hemos nosotros encontrado algo realmente maravilloso, algo realmente interesante. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado a una mujer con 4 características: 18 años de espera, con una opresión sobre su vida, con un sufrimiento constante, sin remedio. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ella, la llamó, la sanó y la tocó. Y le dijo a todos que así como el reino de los cielos es chiquitito, imperceptible, luego crecerá y será grande, así puede ser el reino de los cielos en tu corazón el día de hoy. Si tú quieres recibir a Jesucristo, puedes recibir a Jesucristo y encontrar el reino de Dios en tu vida, en tu corazón, y puedes hacer de ello que el Señor se glorifique para siempre. Vas a poder percibir el reino de Dios y va a ser inevitable. Y si hoy día has decidido ser sanado por Dios, es el mejor momento para hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el mejor momento para que encuentres salvación y vida eterna. Necesitas arrepentirte de tus pecados y venir con fe delante del trono de Jesucristo, y Él está dispuesto a sacarte de tu esclavitud, de tu opresión, para que seas sanado, sanada completamente de tu sufrimiento espiritual. Dios quiere hacer eso por ti. ¿Quieres venir a Él hoy día? Reconócelo y glorifícalo en todos tus caminos. Señor Jesús, quiero entregarte mi vida y mi corazón y mis pecados y mis cargas y enfermedades. Y esta opresión o sufrimiento y este sentirme sin remedio por largos años, quiero que cese ya, para que tú traigas sanidad a mi alma afligida y puedas liberarme de esta opresión que siento por el sistema y todas las cosas en este mundo. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón por siempre a ti, porque tú eres Rey sobre todas las cosas. Señor, pongo mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz, porque allí pagaste el precio de mi enfermedad y de mi maldad, y allí, Señor, me sanas, como dice Isaías. Y me arrepiento de mi pecado y te entrego mi vida para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.